El tema se titula Onboarding Financiero Digital, una visión 360. Así que saludos en Ecuador y Colombia y los dejo entonces con Juan Carlos Bustamante, General Manager de Colombia, y Camila Burbano, Manager and UX Consultant Ecuador. Adelante y disfruten CX Arena. Vale, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Perfecto, Sí, ya estamos en la pantalla. Entonces, el día de hoy les venimos con este tema de onboarding digital. Lo que queremos ver el día de hoy es un poco el contexto de Latinoamérica, cuál es el contexto de adopción digital, porque es muy importante entender cómo estamos en inclusión financiera, cómo están los gobiernos ayudando a esta inclusión y también cómo los bancos están apuntando a esto. La percepción que tienen los usuarios con la seguridad es muy importante en este tema de onboarding digital y bueno, los hitos que han marcado la adopción digital en la banca. Siguiente pasaremos con los ecosistemas digitales bancarios. Allí vamos a ver estos casos prácticos de tendencias en el sector y qué es lo que está teniendo más adopción. Después veremos los perfiles de los usuarios. Aquí vamos a ver un poco cuáles son las principales características, cuáles son los frenos, cuáles son los valores que deben defenderse para una experiencia digital centrada en el usuario. Y finalmente veremos cuál es el horizonte del onboarding digital bancario, los principales retos que tiene la banca en estos ecosistemas digitales y los activos digitales bancarios con enfoque a clientes. Bueno, entonces, para empezar un poco, bueno, les traemos este contexto de cifras, de datos, de lo que estamos viendo en el contexto en Latinoamérica, en todo lo que es inclusión financiera y también las tendencias digitales de la banca. Es muy importante entender cuando diseñamos estos onboarding digitales, la penetración que tiene la telefonía móvil, la banda ancha, en hogares, en móviles también, y la penetración de teléfonos inteligentes en todo lo que es Latinoamérica. Y en este caso lo hemos comparado con Norteamérica, con otra región, que un poco va más adelantada, pero bueno, ya veremos estos datos aquí. Entonces, como vemos, aquí en la penetración de telefonía móvil, los particulares, hay una penetración de 107.5% y en Norteamérica 117%. Ahí no estamos tan alejados de esta otra región. Donde sí estamos mucho más alejados es en la penetración de banda ancha móvil, es decir, el acceso del Internet en nuestros móviles, la conexión de los individuos. Entonces acá sí vemos que Norteamérica nos está duplicando en esa penetración. Latinoamérica están con un 68% y Norteamérica con un 126%. Esto vamos a ver más adelante qué impacto tiene para el diseño de nuestras experiencias. La penetración de banda ancha en hogares, vemos también acá que estamos menos de la mitad de lo que está en Norteamérica con un 46% y Norteamérica con un 89%. La penetración de los teléfonos inteligentes, pues aquí obviamente no nos vemos tan mal. Esto es los smartphones, que aproximadamente la penetración está en un 70% y en Norteamérica del 84%. Y la penetración de computadores, es decir, los dispositivos que tienen en los hogares nuestros usuarios. Aquí también estamos un poco bajos, del 47%, y en Norteamérica un 93%. Entonces, en cuanto a esta adopción digital, también estuvimos mirando y revisando la inclusión financiera. ¿Qué es la inclusión financiera? Es considerada como el acceso y el uso a servicios financieros formales por parte de los individuos y las empresas. Es como ese esfuerzo que están haciendo los países por llegar a esa inclusión financiera. Y aquí vemos estos países líderes. Se tomó una muestra de 100 países en el mundo y nos ha sorprendido estos datos de cómo Latinoamérica está dentro del top 10 con estos países de Colombia, Perú, Chile, Argentina y México, liderando este board de las políticas para inclusión financiera. Entonces, aquí hemos hecho esta investigación de los esfuerzos que se vienen realizando y por qué estos países están dentro del top.
y es que desde los ecosistemas tecnológicos financieros se han venido viendo estrategias que están enfocadas en la simplificación de la adopción para el uso de los canales bancarios, como las tarjetas sin contacto y las billeteras virtuales, que incentivan la adquisición de productos bancarios en toda la región durante la pandemia del COVID-19. Entonces, aquí obviamente jugó un gran rol la pandemia, porque de aquí se vieron vistos muchos subsidios de parte del gobierno, muchos incentivos para que las personas y los individuos que no contaban con estas cuentas bancarias, pues abrieran su cuenta, aperturaran estas cuentas bancarias. Y como el contexto de la pandemia no nos permitía salir y estábamos en confinamiento, pues todas estas cuentas y aperturas bancarias se hicieron a través de digital. Y acá vemos también el gran rol de los monederos digitales. Cada vez, obviamente, se están sumando muchas más entidades bancarias que se comprometen con la inclusión financiera y la facilidad transaccional de sus clientes. Y vemos, sorprendentemente, como Uruguay, por ejemplo, es el país en la región con más bancos con monederos digitales. Ellos cuentan con 18 monederos digitales actualmente. Después de esto sigue Argentina con 17 monederos digitales y Chile con 16. Obviamente los otros países como Colombia, Perú, México, Ecuador no se quedan atrás, también tienen sus monederos digitales y en promedio están entre 5 por país. Entonces, esto también, estos monederos digitales ayudan mucho en esta inclusión financiera, a evolucionar en esta parte donde ayudamos a los clientes a no solo tener su cuenta bancaria en una sucursal física como antes se lo veía, sino poder tener estos monederos digitales sin necesidad de una tarjeta y poder ir a una sucursal o poder ir a un comercio físico y poder pagar con sus smartphones. Y sobre todo, como hemos visto anteriormente, la penetración del smartphone en Latinoamérica es muy buena, es del 70%. Entonces, estos monederos digitales vienen muy bien y es una muy buena estrategia que ha tomado la banca para desarrollar esta inclusión financiera y que haya esta evolución importante en el mercado. Sin embargo, vemos que el uso de efectivo en Latinoamérica todavía es muy importante, tiene muy buen porcentaje. Igual estos datos nos imaginamos que van a ir cayendo por el contexto de la pandemia. Esto fue tomado del 2019, pero en Colombia, solamente en Colombia, el 92% de la población usa efectivo para sus compras diarias. Después vemos a Argentina con un 84%, Perú con un 77%, Brasil con un 68% y bueno, Chile sí está un poco más adelantado y usa el efectivo solo en un 67%. ¿Cómo vemos esto dentro de la banca digital? Entonces, vemos que estos países que usan efectivo, como Chile, que ya no usan tanto efectivo, pues tienen ya más población bancarizada, tienen un 74% de población bancarizada, y ese 74%, el 62% lo hace a través de la banca digital. El que sí vemos que un poco les falta impulsar esta parte de la bancarización es México, porque tiene un 36% de la población económicamente activa bancarizada y solo el 22% de ese 36% usa banca digital. También tenemos el caso de Colombia, que sorprendentemente el 83% de la población económicamente activa está bancarizada, pero aquí todavía hacen falta esfuerzos de que las personas empiecen a usar la banca digital porque está con solo el 16% de su población, de esa población que está bancarizada. De aquí vemos a Ecuador, que tiene el 60% de la población económicamente activa está bancarizada y el 44% de esa población lo usa a través de la banca digital. Y Perú tiene una población del 51% bancarizada y el 52% lo está haciendo con banca digital. Entonces, aquí lo que vemos en conclusión es que todavía se deben hacer esfuerzos, primero para bancarizar la población en nuestros países de la región de Latinoamérica, y segundo, pues aprovechar este contexto de que vivimos actualmente de la pandemia
donde ya las personas han entendido que no es necesario desplazarse a un lugar para poder contar con estos servicios bancarios, que lo pueden hacer a través de su smartphone, que lo pueden hacer a través de canales como WhatsApp, como Facebook, como aplicaciones móviles, como chatbots, para poder tener estos servicios bancarios a la mano. Entonces, todavía hace falta esfuerzos, pero sin embargo vemos que este contexto de la pandemia nos ha dejado muy buenos beneficios en ese sentido de que las personas empiezan a bancarizar. Entonces, aquí un poco lo que les venía diciendo, la pandemia impulsa la bancarización y digitalización en Latinoamérica. Lo que se ha visto es que en los últimos 5 meses en la región, 40 millones de personas se han bancarizado. Y esto ha sido por 3 factores muy importantes. Lo que vemos es que primero las políticas de cada país han ayudado a esta bancarización. Existen los subsidios bancarios que se están teniendo ahora muy en cuenta en cada uno de los países. También hemos visto los cambios de los hábitos de consumo y también el cambio en actitudes de cada uno de los usuarios. Entonces vamos a ver más a detalle cada uno de estos 3 factores que vemos que han impulsado la bancarización dentro de este contexto de la pandemia. Los subsidios bancarios, estos fueron los pilares para la bancarización de la población. El programa como el Corona Voucher en Brasil, el ingreso solidario en Colombia y el ingreso familiar de emergencia en Argentina, fueron estos incentivaron a estos usuarios a que previamente utilizaban solamente el efectivo, abrir una cuenta bancaria para poder hacer efectivos sus subsidios que estaban dando estos países a través de sus gobiernos. Se prevé que la población no bancarizada se va a reducir en un 25% en el 2020, gracias al contexto que vivimos actualmente de la pandemia. Adicional, estos cambios de factores de consumo que vemos, la cuarentena trajo con ella cambios en los hábitos de consumo y el comercio electrónico. Obviamente, como estábamos confinados en nuestros países, se vio mucho de hacer pagos de facturas online. El comercio electrónico se vio en crecimiento exponencial. Las recargas móviles también se hicieron a través online y especialmente los pagos de persona a persona, es decir, transferencias, se han duplicado desde que comenzó la pandemia. Entonces, estos han sido cambios muy radicales que antes veíamos que no se iban a dar sino dentro de 5 años. Todo esto se ha visto dentro de 5 meses. Entonces, ha sido muy importante que estos cambios del consumo de los usuarios se han visto dentro del confinamiento. Y algo que también vimos fue el cambio de actitudes. ¿Qué pasa? Las actitudes a la planificación a largo plazo. Antes no se tenía, bueno, en nuestra región de Latinoamérica no se tenía este enfoque del ahorro, que tradicionalmente se asociaba con la riqueza. Pero ahora con este contexto que vivimos actualmente, se ha extendido a los hogares de bajos ingresos. Ya vemos que las personas están tendiendo a ahorrar. Obviamente esto es porque se prevé que en el siguiente año vamos a tener crisis por todo este tema de la pandemia, y es donde allí se han visto estos cambios de actitudes donde antes no se veían en los hogares de bajos ingresos, la actitud del ahorro, entonces de la planificación a largo plazo. Y bueno, para finalizar este contexto de Latinoamérica, queremos ver qué es importante para cerrar los gaps de la inclusión financiera. Hemos visto mucho de temas de la penetración digital en Latinoamérica, de los cambios del consumidor, de los cambios de actitudes, pero ¿qué es lo importante para cerrar estos gaps? ¿Quiénes son los que deben ayudarnos para cerrar este gap de inclusión financiera y tener más personas bancarizadas en la región? Lo que vemos importante es que las soluciones de fintech y los servicios de bancos tradicional digitales se unan para de esta forma cerrar este gap financiero. Ya vemos que hay muchas soluciones de fintech donde estos emprendimientos han llegado más a estos usuarios porque los han conocido más, han conocido sus dolores y han hecho
especialmente soluciones a esos dolores que tenían los usuarios. Pero adicionalmente tenemos los servicios bancarios tradicionales, que todavía cuentan con una gran adopción de parte de los usuarios, más que todo por esa percepción de la seguridad que tienen, de que un banco tradicional va a tener mi plata más segura que una solución de fintech. Pero entonces ahí vemos que es importante la colaboración de ambos para poder cerrar este gap que se ve bastante grande dentro de nuestra región de Latinoamérica. Y bueno, una visión más completa no es solo importante recordar cómo es lo importante de la tecnología para facilitar esta inclusión financiera, sino que hay otros factores que también debemos tener en cuenta. Primero es el compromiso de los gobiernos con la seguridad cibernética. Es muy importante que los gobiernos también tomen un rol dentro de esta parte. Segundo, la protección del consumidor para los servicios digitales. Tercero, el dinero electrónico. Todavía no se ven como en algunos países no está regulado todavía el dinero electrónico, entonces eso también tiene que ver de parte del gobierno hacer esos esfuerzos. El cuarto es la protección de los datos y de la privacidad. Vemos que todavía existen personas y usuarios que tienen esta percepción de que sus datos no van a estar seguros cuando usan estas aplicaciones, cuando tienen canales como de WhatsApp, como el Facebook, para poder resolver sus problemas de banca. Entonces, todavía hay esa percepción de falta de seguridad y de protección de los datos. Quinto, la legislación sobre los delitos cibernéticos. Aquí tenemos que esforzar más el esfuerzo en esta legislación que se ven en cada uno de los países. Sexto, la identificación digital. El séptimo sería el apoyo a la educación digital. En nuestros países todavía se ve que como no existe una penetración bastante fuerte de los servicios digitales, pues todavía hace falta esa educación digital y de que todo lo puedes hacer a través de tu smartphone o a través de tu computadora en tu hogar. Entonces todavía falta ese apoyo en la educación digital. Y octavo, y no menos importante, sería la conectividad de Internet. Esto es un esfuerzo muy importante que se debe hacer en nuestros países para poder llegar a más personas que no están dentro de las ciudades y que deben tener acceso a esta inclusión financiera y poder tener acceso a estos servicios digitales que está abordando actualmente la banca con estos onboarding digitales. Y bueno, ahora ya viendo este contexto de Latinoamérica, cómo lo estamos viviendo, cómo estamos viviendo la pandemia, cómo se ven las estadísticas, cómo se ve la adopción digital, queremos mostrarles estos ecosistemas digitales y queremos mostrarles un poco las 3 tendencias de soluciones que optimizan una experiencia financiera. Primero vemos muy importante la automatización de procesos que sean más rápidos que en una sucursal física. Esto es como la gran promesa de estos onboarding digitales que actualmente tiene la banca. Y es poder en menos de 5 minutos poder obtener una cuenta digital, 100% digital, sin tener que ir a una sucursal física. Segundo, es contar con asesores en línea que permitan humanizar la experiencia digital. Y aquí vamos a ver más adelante cómo los canales como el chat o el call center todavía son grandes canales para los usuarios para poder encontrar soluciones a sus problemas en los servicios bancarios. Y tercero es simplificar el acceso y el uso al servicio. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver cada uno de estos puntos, de estas 3 tendencias. Entonces, sabemos que la apertura de cuentas en línea se está convirtiendo rápidamente en un estándar de la industria y cada vez más usuarios prefieren un canal digital para abrir una cuenta bancaria. Aquí tenemos grandes desafíos. Primero, obviamente, están las legislaciones que nos permitan abrir estas cuentas en menos de 5 minutos. Ya sabemos que muchos de los países ya lo están haciendo y esto se está haciendo un estándar en la industria. Y el gran ejemplo que tenemos aquí es Santander. El Banco Santander lo está haciendo a través de todos sus países donde él está establecido en Latinoamérica. Y es esta banca sin banco, su cuenta súper digital. Y es una cuenta sin barreras. Simplemente necesita ser mayor de edad,
Aquí, por ejemplo, pone nacionalidad mexicana para el país de México, con una identificación oficial vigente, el número de celular activo y el correo electrónico. Aquí es donde ellos se han dado cuenta de que si no tienes barreras para poder incluir a estos usuarios a la banca digital, pues va a ser más fácil para ellos acceder a esta cuenta y poder aperturar estos productos dentro del banco. Segundo, tenemos acá, que es algo muy importante, es la gran penetración que tiene WhatsApp en el mercado latinoamericano y hace que esta sea un aliado estratégico para mejorar la experiencia de la banca. Y acá vemos cómo estos canales usados para comunicación con bancos son los más importantes para los usuarios. El chat empieza a ganar ante la llamada del centro de atención al cliente. Antes se veía mucho de que los call centers eran como ese canal más usado por los usuarios para comunicarse con los bancos. Actualmente ya no es así, aunque sea por un porcentaje más, un punto más, el chat ya va ganando y vemos de que esto se va a ir fortaleciendo cada vez más cuando existan más soluciones en parte de chats de los bancos. La sucursal física todavía está presente, pero vemos que esto se va reduciendo año a año y finalmente el email se está quedando atrás. Entonces, es por eso que decimos que el WhatsApp debe ser un aliado estratégico o incluso otros países están usando Facebook Messenger, es decir, las redes sociales se van a convertir en ese aliado estratégico de tu banca para poder diseñar estas experiencias donde el usuario se pueda comunicar y solucionar sus problemas. Y ya lo vemos que lo está haciendo el BBVA, donde a manera de chatbot está respondiendo consultas generales a los usuarios. El asistente del BBVA en WhatsApp es capaz de responder gran variedad de preguntas, es decir, las intenciones que pueda tener el usuario, que atienden a las preguntas más frecuentes realizadas de la identidad bancaria. Entonces, por ejemplo, las preguntas más frecuentes es el saldo y los productos, la experiencia, quiero recargar mi móvil, mi día a día, cómo me ha llegado mi nómina, la contratación de productos, necesito un préstamo, búsqueda de cajeros y oficinas, donde hay una oficina de BBVA. Entonces, esas intenciones que tiene el usuario día a día, que son muy comunes, las ha encontrado el BBVA y las ha puesto en este canal, que es tan importante para el usuario, para no sacarlo de ese canal que ya él ya tiene uso día a día, que es el WhatsApp, para sacarlo a otro canal o a otro chatbot donde está en otra aplicación móvil, sino en esta misma experiencia poderle dar estas soluciones en su día a día. Y otra cosa que también vemos que se está integrando en estos canales es poder tener ese asesor financiero y poderle preguntar a este chatbot de, por ejemplo, cuánto he gastado en comida este mes y que te diga en alimentaciones has gastado tanto y cómo podrías empezar a ahorrar. Entonces, te puedo mostrar como que estos movimientos destacados. Entonces, es importante entender cómo estos canales de comunicación que ya son omnipresentes en la experiencia del usuario, están en su día a día, están en la mañana, en la tarde y en la noche, cómo volverlos estos canales parte también de nuestras soluciones digitales en la banca. Y bueno, algo que también vemos que ha empezado como prueba piloto es el Santander Tap en México. Y es en 3 simples pasos. Tú seleccionas el contacto a quien deseas enviarle dinero, eliges la cantidad y confirmas y listo. Y de esa forma transferiste dinero a otra persona. Aquí obviamente hay un poco más también de una integración que debe hacer el usuario para poder tener este teclado integrado en su WhatsApp de Santander, pero vemos que esto también ayuda en que su día a día no tenga que irse a otra aplicación donde tenga que transferir y donde tenga que poner adicionalmente unos datos que él no sabe, por ejemplo, la cuenta bancaria, la cédula, el número de teléfono. Entonces aquí en estos 3 simples pasos, el Banco Santander ha apuntado a estos pains que tiene el usuario, los ha identificado muy bien
y ha identificado muy bien sus contextos de uso, de que usa mucho esta red social y de allí va a poder hacer este tipo de transacciones. Algo que también vemos muy importante en esta promesa, en esta solución que tiene el Santander, es que no es necesario dar de alta la cuenta para enviar dinero, no hay comisiones detrás, es decir, cero comisiones, tú transfieres el dinero. Y también algo muy importante es que lo puedes hacer a cualquier banco. Entonces no hay esa barrera de que solo lo vas a poder hacer esa transferencia al Banco Santander, sino que lo puede hacer a otro banco y el usuario que recibe ese dinero es el que tiene que poner su cuenta bancaria donde la quiere recibir. Incluso también vimos que en caso de que el receptor del dinero no tenga una cuenta bancaria, Santander ofrece la apertura simplificada de esta cuenta súper digital en línea para recibir inmediatamente el dinero. Entonces, para el que recibe el dinero, va a tomar aproximadamente 5 minutos porque va a tener que, obviamente, sacar esta cuenta súper digital donde no te piden muchos papeleos y directamente vas a poder recibir el dinero. Entonces, si esa persona no estaba bancarizada, pues cierras el círculo porque bancarizaste a ese otro usuario, el que está recibiendo el dinero. Y bueno, el otro factor muy importante es simplificar la experiencia. Y algo que vemos también es cómo los códigos QR están transformando el comercio minorista en Colombia. Aquí específicamente nosotros con Multiplica hemos venido trabajando un proyecto de movilidad donde hemos visto cómo el sector informal, que es el sector de taxis, en Medellín ya están recibiendo incluso hasta pagos por códigos QR. También vemos los nuevos, cómo este nuevo método de pago, aquí tenemos el ejemplo de Bancolombia, han hecho que la ciudad de Medellín pasara de tener 20.000 comercios al año usando terminales de punto de venta, es decir, este datáfono, para incorporar a casi 300.000 comerciantes al sistema de pagos con códigos QR. Entonces, esta es la masificación de estos servicios y poder llegar a todo el mundo, a los vendedores, incluso llegar hasta los vendedores ambulantes, donde ellos solo tienen que tener este código y el que escanea el código, pues es el usuario que para él es importante ya no tener este efectivo y poderlo hacer a través de este canal digital. Entonces, hemos visto cómo esta tendencia de los códigos QR están transformando estos comercios minoristas en varios países y que se viene como que en alta. Y es muy importante entender cómo se deben hacer estos onboarding digitales sin fricciones y de una forma muy usable para los usuarios. Y acá tenemos también algo que vemos como el BBVA ya está apuntando a esas experiencias conversacionales con Siri, simplificando esta experiencia del usuario. Le ahorran tiempo y acciones innecesarias. Entonces, esta integración con Siri, obviamente, Siri se ha vuelto también omnipresente a los usuarios de iOS, donde con simples comandos como, oye Siri, ¿cuánto saldo me queda? O, oye Siri, envía $140 a Andrea, pues estos comandos se convierten en estos ejecutores de estas soluciones para que directamente sin tocar el teléfono tú ya puedas transferir dinero, tú ya puedas escuchar tu saldo. Entonces, esto es muy importante. Aquí les tenemos un videito de cómo BBVA lo está haciendo en España. No lo vemos todavía en la región, pero lo vimos en España. Aquí le dice, hola Siri. No sé si están escuchando el video. De pronto, Juanca, me confirma. Porque si no... Como tienes tus audífonos, quizás por eso, o no sé si en la plataforma esté compartido el audio. Sí, entonces, pero bueno, un poco aquí es como, les voy a explicar el video, un poco aquí ella le está diciendo a Siri de quiero transferir dinero a Andrea y Siri le confirma
por medio de BBVA, si quiere enviarle a Andrea, ya con el apellido, el pago de $40. Y aparte de eso, obviamente está la parte de seguridad del Touch ID, y simplemente con el Touch ID le dice que ya ha enviado el dinero a Andrea. Y aquí es donde ya Andrea recibe mediante un push notification que ha recibido este dinero por parte de esta otra persona. Entonces vemos cómo Siri también se vuelve un gestor de estas soluciones bancarias sin necesidad de tener el tiempo de abrir una aplicación, de tener que identificarte, autentificarte, y tampoco tener que ir a la funcionalidad, tener que poner que quieres transferir a Andrea o la cuenta bancaria, sino que simplemente mediante un comando de voz, pues ya lo podrías hacer. Okay. Y bueno, algo que también hemos estado viviendo en Multiplica en este último año es poder crear esas experiencias relevantes. Y es romper esa capa de segmentación o de perfilación que actualmente cuentan los bancos y poder pensar más en lo que es la personalización. Entonces, es poder entender cómo las personas están evolucionando su relación con las plataformas digitales, porque ellos ya no están buscando crear relaciones no solo con la usabilidad de la plataforma, sino buscan experiencias customizadas, buscan interacciones totalmente sin fricción. Y algo que veíamos también dentro de uno de nuestros casos con clientes era de que ellos decían que estaban haciendo personalización porque estaban recomendando productos a sus usuarios. Es decir, el usuario tenía un pool de ofertas donde les decías, este fin de semana va a haber ofertas en Zara, entonces con tu cuenta bancaria vas a poder obtener el 50% de descuento. Pero adicional a esto, no se habían dado cuenta que a esa persona, a ese usuario, que le vamos a poner a Andrea también le habían sugerido que ese mes no gastara en ropa porque querían que ahorrara, que se pusiera una meta de ahorro, y le estaban sugiriendo de que ese mes, pues lo que ella gastaba de $200 en ropa, solo gastara $50 y ya se había pasado su límite. Y adicional a eso, a ella le estaban llegando estas ofertas de Zara de descuentos. Entonces, las experiencias no eran coherentes, las experiencias no eran personalizadas para Andrea. Y es allí donde se ve muy importante que haya esa capa integradora, donde la experiencia ya esté customizada para cada uno de los usuarios. Y es donde busquemos, ok, tenemos al segmento, pero también tenemos su afinidad, también tenemos sus gustos, el ADN de sus gustos. Entonces, es entender todos estos factores para poder tener esa capa integradora y poder ofrecer estas experiencias personalizadas. Y es allí donde Multiplica está poniendo el foco en estos últimos años, porque vemos que más allá de una experiencia funcional o más allá de una experiencia amigable, debemos hablar de estas experiencias personalizadas. Y es allí donde estamos enfocándonos en 3 pilares, que son las personas, la tecnología y el futuro. Entonces, así es donde nosotros evolucionamos para construir relaciones relevantes entre nuestros clientes, entre los bancos y entre sus usuarios del banco. Aquí tenemos un ejemplo también de cómo lo hicimos con Banco Azteca, con Tommy, que es su billetera móvil, que es su wallet. Aquí rediseñamos la experiencia y la comunicación que tenían entre 2 aplicativos, para el consumidor final y para los tenderos. Lo hicimos esto en 12 semanas. Y obviamente, ¿qué logramos? Ayudarlos a integrar los insights con los usuarios para mejoras tangibles en lo que fue el UX, y optimizar el onboarding y dashboard a reducir carga cognitiva, de modo que la navegación es más simple y rápida. Esto es un poco lo que vemos en el mercado. Entonces, ahora le doy paso a Juanca para que pueda explicarnos un poquito más de los perfiles de los usuarios y el horizonte del onboarding digital. Gracias, Cami. Excelente. Bueno, acá haciendo ya un poco más de énfasis en lo que
Hoy día se reconocen como los usuarios digitales bancarios. Sacamos un resumen extractando información que hemos consultado y en la cual nos hemos venido también apalancando. Si quieres pasamos, Cami. Un estudio del año 2017 que hizo Accenture identificó, un estudio hecho en toda la región, identificó 3 grandes grupos de usuarios con unas preferencias muy marcadas y que nos llamó mucho la atención exponerla en este momento. Por un lado, identificaron un grupo llamado nómadas, que son básicamente este tipo de usuarios que están, digamos que a la expectativa de los servicios que les ofrecen sus bancos, muy abiertos y muy receptivos a la diferente oferta que puedan llegar a encontrar en términos de productos financieros. Y de ellos, que correspondieron al 39% de ese estudio, se destacan 3 características muy particulares. La primera de ellas es que valoran muchísimo la personalización, tanto en el servicio como en la información que reciben dentro de sus canales digitales. Incluso el 59% estuvo muy abierto y muy receptivo a que el banco le estuviera orientando en todo lo que es el manejo de sus finanzas personales. Y el 54% vio con muy buenos ojos el hecho de que la banca le estuviera ofreciendo en tiempo real oferta de servicio, sobre todo muy ajustada a lo que son sus patrones de consumo, su realidad financiera y su contexto. Otro de los grandes valores que encontramos acá fue el deseo de la innovación. El 41% de ellos está dispuesto a recibir asesoría, así sea de una máquina, no necesariamente tan inclinados hacia el contacto hacia la persona, lo cual valoran, pero están muy abiertos y confían de lo que un mecanismo de inteligencia artificial pudiese llegar a sugerirles de acuerdo nuevamente a lo que menciono, patrones de consumo y tendencias correspondientes a su segmento. Y por otro lado, también valoran demasiado el autoservicio, el poder autogestionarse. Este tipo de usuario tiende a ser mucho más práctico. Este usuario busca romper esas barreras y llegar más hacia la inmediatez en la resolución de sus problemas. El 61% incluso ve muy buenos ojos el poder tener herramientas de pago entre personas sin tener que depender de un tercero. Hay un segundo grupo que son los hunters, que son los que están cazando lo mejor de lo que puedan encontrar dentro de la oferta de productos financieros. Es el porcentaje más pequeño, es el más prevenido y más resistente a adoptar canales digitales. Eso es una realidad y es una realidad en nuestro contexto latino. Ya Cami nos mostraba lo que ha venido siendo esa penetración a nivel Latinoamérica, casos como el de Colombia que se encuentran bastante rezagados, en particular por la confianza hacia los mecanismos digitales, la seguridad que hay alrededor de ellos. El 70% de quienes valoran el toque humano no se migran a esos nuevos canales justamente porque prefieren mantener el contacto. Otro valor de este segmento es que prefieren los proveedores tradicionales y solamente el 23% considera que, digamos, los servicios que hay de terceros en el caso de pagos ofrecen verdadera calidad. Es decir, siguen pensando en lo tradicional. Aquí obviamente una consideración de brecha generacional que es importante y que vale la pena siempre tener en consideración a la hora de planificar funcionalidades o activos digitales de banca de cara a usuario final. Otro aspecto es que están abiertos a nuevos servicios, el 38% considera, no es un porcentaje muy significativo, tampoco es un porcentaje mínimo, pero sí es un porcentaje que muestra la apertura que hay hacia recibir la información en tiempo real. Y aquí vuelvo y hago como hincapié en una palabra que va a ser, creo, muy importante y será la inmediatez en la respuesta, la inmediatez y la practicidad. Por último, el segmento de los quality seekers, que corresponde al 44%, la mayoría incluso de usuarios que abarcaron este estudio,
valoran lo que es las experiencias mejoradas y optimizadas, la confianza lo ven como algo esencial y están muy interesados en la innovación. Hay unas características muy particulares de ellos y es que hay una plena adopción, sobre todo hacia lo que es el contexto móvil, no solamente el digital en general, sino hacia lo que tiene que ver ya con todo lo que es lo que favorece la itinerancia de ellos. El 53% justamente se volca hacia lo que tiene que ver con la confianza en sus bancos, confían en lo que los bancos le ofrecen, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, la importancia de este factor, y prefieren los contactos, el 37% le gustaría tener un contacto cara a cara, que incluso estos ya son bancos como, sobre todo en Europa, como el BBVA, que es un banco que seguimos mucho en cuanto a lo que es la generación de nuevas experiencias, hacen mucho enfoque en eso, en la atención a través del móvil face to face, no necesariamente con una, digamos, inclusión de bots. Vamos a la siguiente, Cami. Hablando ya de cuáles son los frenos, en el Diario de la República encontrábamos algunos de los puntos más importantes para tener en cuenta, todo lo que es educación financiera, que se vuelve un factor supremamente importante, y también pues obviamente lo que es la informalidad económica, ¿no? En Latinoamérica sigue, y lo comentaba Cami hace un momento, sigue, digamos, muy inclinada hacia el manejo del efectivo. Justamente uno de los grandes esfuerzos que han habido detrás de esto es pasar al concepto del dinero plástico. Obviamente, aquí hay unos aspectos culturales y hay unos aspectos importantes por entrar a considerar. Nosotros, dentro de proyectos que hemos manejado con bancos acá en Colombia, en las investigaciones que hemos hecho, nos ha salido que muchos usuarios tienen prevención hacia la migración al dinero plástico, sobre todo es por la implicación tributaria que hay. Entonces, la normatividad, las leyes, las facilidades que ofrezcan tanto los gobiernos como el mismo sector privado de banca o financiero son determinantes a la hora de la adopción de este tipo de herramientas. En el siguiente slide, vemos y haciendo una mirada muy rápida acerca de lo que más valoran. Este es un estudio en el 2019 de Funcas y la ODF, donde salieron 5 valores muy particulares que los usuarios están, digamos, teniendo en cuenta a la hora de migrar tanto a productos bancarios como su representación o su, digamos, su servicio a través de medios digitales. Por un lado, lo que es el precio, que esto también lo vemos sobre todo acá en Colombia, está muy marcado ese factor a la hora de decidir con qué banco quedarse. Por el otro lado, la seguridad es el segundo factor. Nuevamente, acá nos juega muy en contra ese contexto cultural que hay acerca de los fraudes y acerca de toda la vulnerabilidad que hay alrededor de estos nuevos canales. Es quizás una de las luchas más grandes que va a tener la banca para lograr mayor adopción en sus activos digitales. La sencillez como tercer factor valorado, la transparencia y la multicanalidad. La sencillez pues vista ya obviamente dentro de lo que es la optimización de la experiencia, y aquí viéndolo no solamente en lo que tiene que ver con interacción con interfaz, sino en general con todo lo que representa un touch point dentro del customer journey del cliente bancario. La transparencia que el usuario sigue valorando, y es que el banco sea muy explícito en las condiciones que ofrece alrededor de sus servicios, y la multicanalidad, que si bien no tiene un porcentaje tan alto, sí marca dentro de este estudio, considerando que para un usuario va a ser transparente la experiencia en un activo digital, en un call center, en una ventanilla. Para él es una experiencia única, y eso va a ser importante a la hora de cautivar clientes que se fijen mucho en ese factor. Dentro del horizonte del onboarding digital, quisimos hacer mención de los grandes retos que nosotros vemos alrededor de la atracción y la retención de usuarios en los ecosistemas digitales de banca. Voy a pasar rápidamente por cada uno de ellos. El primero es, ante todo, comprender el comportamiento de los usuarios con observación e investigación permanente. Este es un aspecto que suena, como varios de los que voy a comentar más adelante, suena obvio, pero resulta ser uno de los que tienen mayor falencia
al menos lo que vemos dentro del contexto que nos rodea a nosotros como consultora, y es que limitan las investigaciones a periodos muy concretos y no están en la dinámica permanente de adoptarlo. Para nosotros, y de los consejos más grandes que damos a nuestros clientes en banca, es justamente que todo lo que es priorización de backlogs, todo lo que es definición de funcionalidades, siempre esté apoyada y apalancada en el conocimiento del usuario, tanto desde lo cualitativo como lo cuantitativo. Como segundo tip que damos es acentuar las funcionalidades que se ajustan a las necesidades de los usuarios y a su mindset mental o al modelo mental de estos usuarios. Lo comentaba Cami hace un momento justamente en lo que tienen que ver con herramientas que ya están muy orientadas hacia lo que son las dinámicas de interacción digital de los usuarios, como lo es WhatsApp. Si ya sabemos que usa WhatsApp, si ya sabemos que esa es su herramienta core de comunicación, ¿por qué no sacar partido de eso? Como lo está haciendo BBVA y otros bancos donde definitivamente se están apalancando en estas herramientas. Ahora, no perdamos de vista factores muy importantes que tienen muy en cuenta el usuario, sobre todo el usuario móvil, y es que cuida tanto el espacio de su dispositivo, cuida la batería y cuida su consumo de datos. Cuando se juntan esas tres variables, el usuario empieza a volcar su afecto y su empatía hacia las soluciones y a las experiencias que ofrecen los bancos. Con esto estoy queriendo decir que no necesariamente una solución es crear un nuevo activo digital, sino cómo puedo yo aprovechar un activo digital que ya esté adoptado por parte de un usuario para concatenar con una experiencia específica, en este caso de lo que veíamos hace un momento, lo que son consultas a través de WhatsApp o movimientos a través de las interfaces de voz nativas de los dispositivos como lo es Siri. El tercer tip que tenemos por mencionar es acercar mucho al usuario al contexto de banca. No olvidemos que somos una región que todavía es un poco prevenida y resistente al concepto del manejo formal de las finanzas. Esto en parte tiene que ver, y lo hemos visto también dentro de nuestro contacto con usuarios, tiene que ver con el desconocimiento que hay, uno, y dos, hacia la desinformación con la que la banca tiene que luchar. Desafortunadamente, y es un aspecto que no se puede tapar, es que hay mucho ruido alrededor de la seguridad dentro de los mecanismos bancarios digitales. Luego, nuestra recomendación para lograr onboardings, sobre todo en poblaciones que están queriendo conquistarse, que no son nativas digitales, es justamente tocar mucho ese punto de la seguridad y la confianza alrededor de los canales y hacer mucha educación alrededor de eso. Como cuarto tip, pensar siempre en soluciones agnósticas a la realidad tecnológica de los bancos. Para nadie es un secreto que desafortunadamente el legacy cobra demasiada importancia a la hora de decidir qué caminos tomar. Lo ideal y nuestra recomendación siempre ha sido que si bien hay un contexto de presupuesto fuerte a la hora de definir plataformas, tecnologías, frameworks, etcétera, que las soluciones que la banca plantee no se limiten o no se queden dentro de la frontera de lo que ya tienen, sino que apunten más hacia lo que de manera práctica y eficiente resuelve la necesidad de un usuario y ya considerar qué implicación técnica tiene eso. Buscar puntos medios en el peor de los casos. Si es que tengo un legacy que todavía no puedo deprecar o tengo una tecnología que estoy adoptando pero aún no la puedo adoptar completa, ¿cómo buscar y encontrar el punto medio sin que la experiencia en ese caso se afecte? Nuestro quinto tip es anticiparse a las necesidades del cliente. Y aquí la proactividad va a ser uno de los grandes factores de adopción y de empatía con la experiencia que ofrezcan los bancos. Eso al final de cuentas se va a trasladar en mayor uso y en mayor retención de usuarios. Funcionalidades, por ejemplo, anticipadas, como lo puede ser una proyección o, por ejemplo, un préstamo que se le pueda ofrecer a un usuario viendo que su liquidez o el monto en el que está su saldo no es el suficiente. El llegar en esos momentos de manera sin que el usuario lo esté esperando y que sí responda a una necesidad va a ser de mucho valor para la apertura y la adopción de nuevos canales
o canales existentes digitales. Como sexto tip que les ofrecemos es extender la experiencia como un todo, entender, y lo mencionaba hace un momento, que el usuario no discrimina entre lo que es la experiencia en un activo digital, lo que es la experiencia en un call center, lo que es la experiencia en una ventanilla. Para él la experiencia con el banco es general, y esto lo digo porque esa es la percepción que recibimos de los usuarios en investigación y en testeos. Luego, ¿qué quiere decir? Que al momento de determinar una solución de cara al cliente donde se implique un activo digital del banco, se considere también los otros puntos de contacto dentro de ese Customer Journey que va a surtir el usuario para que la experiencia sea lo más homologada. Muchas de las quejas que hay de los usuarios, nos pasa con uno de los bancos que tenemos actualmente, es que dicen que el banco no los conoce, que en el call center les preguntan una cosa y vuelven y les preguntan lo mismo en otro punto de contacto, o incluso a veces hasta se contradicen. Entonces, la mayor adopción se va a lograr cuando el usuario perciba que realmente el banco los conoce y que el banco tiene unificada la información de él, y así lo demuestran los diferentes posibles contactos que tenga alrededor de la experiencia, no solamente en canales digitales. El séptimo es poner mucho foco en los usuarios que pueden ayudar a adoptar y a impulsar los ecosistemas digitales. Acá en Colombia, por ejemplo, mucho de esta apertura que se ha dado, sobre todo en este contexto de pandemia, como lo comentó Cami hace un momento, tiene que ver justamente con digamos que el apalancamiento de ciertos actores en toda esta situación, por ejemplo, como lo fue el gobierno, que muchos de los auxilios los empezaron a otorgar fue a través de aplicaciones digitales que no necesariamente estaban bancarizando a la población más informal, pero que sí ya los ponía en un contexto de apertura y de manejo financiero a través de activos digitales. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de momentos, ese tipo de contextos hacen que la apertura y la adopción hacia canales digitales en banca pues jueguen un factor muy importante. Rappi también, que aquí en Colombia está tomando tanta ventaja con todo su esquema de pagos, al muchos comercios subirse a ese tipo de alternativas, hace que en el caso de consumidores pues vayan adoptando más las herramientas digitales que ofrece el contexto financiero en general, no solamente banca, sino también fintechs. Como octavo tip, evitar subestimar o asumir lo que el usuario sabe y conoce en el contexto de banca. Esto es un error supremamente frecuente que está muy de la mano con el hecho de no hacer investigación y observación permanente, y es pretender entender al usuario con perspectivas que quizás no son tan objetivas, lo que hace que las soluciones o las maneras como se resuelven las funcionalidades dentro de los activos digitales bancarios salgan del modelo mental del usuario, y eso pues evite una mayor adopción y una mayor retención. Y aquí nuevamente mencionamos la educación financiera como gran protagonista, porque alrededor también del conocer al usuario es expresarle y manifestarle todo lo que los canales le pueden llegar a facilitar en su día a día. El noveno tip, interfaces más intuitivas. Esto es de lo más obvio que hay, pero pues no podemos dejar pasar la ocasión sin decirlo, y es que obviamente sean interfaces que se ajusten tanto a los tipos de usuario como a sus hábitos de uso. Son muy valoradas, son muy interesantes las herramientas que permiten, por ejemplo, la personalización de la interfaz de acuerdo a las funciones más usadas por el usuario, la optimización de los flujos, aminorando pasos, aprovechando incluso las bondades en el caso móvil, las bondades de los dispositivos, y es que yo me pueda conectar con otras herramientas nativas del dispositivo, como puede ser la libreta de contactos, los calendarios, las notificaciones, etcétera. Eso hace que al final de cuentas fluya muchísimo más la experiencia a lo largo de estas interfaces. Y como décimo tip, todo lo que es el sostenimiento ya en el esfuerzo en la generación de hipótesis. Hay que estarse preguntando si a mí por lo menos me dijeran
que enumere una característica fundamental detrás de toda creación de activo digital o de funcionalidad dentro de activo digital, es la capacidad de cuestionarse, de estar generando hipótesis, de estar buscando la manera de resolverlos a partir de la parte cuantitativa, como lo pueden ser las métricas, la experimentación o directamente la investigación uno a uno con el usuario. Como último, digamos, capítulo y ya cerrando la presentación para darle paso a una interacción que queremos tener, una entrevista que queremos tener con una líder del sector digital en banca en Ecuador. Mencionamos 8 cosas que creemos que son imprescindibles en los activos digitales bancarios. Lo primero es tener siempre presente el nivel de adopción tecnológica de los diferentes tipos de usuarios. Nosotros acostumbramos mucho a estar muy atentos a lo que los usuarios ya están usando, ya saben usar, para poder utilizar ese aprendizaje dentro de las funcionalidades que se van a plantear o los productos que van a estar alrededor de este ecosistema digital de banca. Lo segundo es asegurar la confianza. Ningún esfuerzo nunca va a ser poco para estar ofreciéndole al usuario alternativas de conocimiento y de tranquilidad alrededor de una funcionalidad, alrededor de un producto digital. Priorizar funcionalidades de acuerdo a los contextos, a las necesidades y a las expectativas, eso es muy importante, y es que la priorización no esté tanto en lo que necesita el negocio, sino sobre todo en lo que al usuario más urgencia le esté generando. Cuarto es sacar partido de las oportunidades que ofrece la normatividad. En algunos casos ya los gobiernos están generando mucha más apertura a este tipo de soluciones. Por ejemplo, la reducción a tasas o reducción de cobros a movimientos financieros. Eso hace pues que obviamente el usuario final termine adoptando más los canales digitales porque no va a haber mayores frenos en ese sentido. Quinto, la unificación con el mindset digital al interior de las organizaciones, eso es muy importante. La tarea de generar un producto digital no es de un área específica del banco, es de toda la organización, y a toda la organización hay que alinearla con respecto a eso. Los bancos o las instituciones financieras que no han procurado un mayor esfuerzo en ese sentido son las que se demoran más y el time to market les va a cobrar factura por eso, y sobre todo pues digamos que la fineza y la prolijidad con la que se pueden desarrollar las funcionalidades, porque se van a tener que integrar más procesos dentro del banco para sacar buenos productos. Sexto, acoger las iniciativas que se enfoquen en la practicidad y reduzcan la fricción, como fue el caso de WhatsApp que mencionábamos hace un momento. No necesariamente una salida o una solución es hacer un producto nuevo, sino acogerse a uno existente que ya esté muy permeado en el mindset del usuario. Como séptimo punto, la globalidad y la omnicanalidad, que son prácticamente premisas, considerando que para el usuario, nuevamente lo digo por tercera vez, la experiencia es única, no es solamente con el activo digital. Luego, debe haber muchísima comunión entre todos los diferentes canales del banco. Y por último, pues total empatía con las necesidades y realidad de los usuarios. Entender sus contextos, los diferentes segmentos, que eso es de lo hermoso de este sector banca, y es que son muchos segmentos de población que atacan, entender cada uno de ellos, sus necesidades, y en la medida de lo posible empezar a acotarlos a lo que son sus realidades particulares, no tanto las del segmento, sino las de las personas como tal. A mí. Súper, Juanca. Entonces, en este momento vamos a pasar a una entrevista que tenemos planificada. Tenemos a Dafne Rapán del Banco Pichincha de Ecuador. Ella es la Design Chapter Lead del Banco Pichincha en Ecuador. Y bueno, tenemos una serie de preguntas que queremos hacer. También nos iba a acompañar Alex Roganovic, el UX Lead de Banco Santander. Lastimosamente se excusó con nosotros, no va a poder estar, pero nos envió los audios de esta entrevista que les queremos hacer. Entonces, Juanca tiene como que un poco
estas respuestas que nos dio Alex, y nos va a dar como que también nos va a poner, ayudar con estas respuestas. Entonces, bueno, para empezar, Dafne, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos empezar a preguntarte un poco cómo ves este contexto actualmente en Latinoamérica y, bueno, en Ecuador, que tienes más conocimiento, y cuáles tú crees que han sido estos hitos que han marcado la adopción de los activos digitales en el banco. Buenos días, ¿cómo están? Sí, a nivel de contexto en lo cual estamos, y creo que no solo Ecuador, sino a nivel regional y a nivel internacional, creo que las empresas que ya estaban en camino hacia la transformación digital tuvieron suerte en ese contexto de pandemia, porque ya estaba arrancando un poco el cambio de mindset y de proceso. Del lado del Banco Pichincha, la verdad es que ese proceso ya lo estábamos llevando a cabo desde 2 años. Entonces, ya teníamos varias iniciativas priorizadas para ir hacia esa transformación digital. Y la idea era realmente que sea algo transversal a todo el banco, abarcando desde la alta gerencia y hacia cualquier persona que está trabajando en el banco, para garantizar que empecemos a enfocarnos en el cliente final. Eso aparte del contexto pandémico, ¿no? De ahí nosotros, como paso necesario para eso, en lugar de estar transformando desde adentro una área ya existente, hemos creado una área totalmente nueva en el banco, que es el centro digital, como un piloto, un poco una área de experimentación para probar un nuevo modelo de trabajo basado en el marco de trabajo ágil, con analítica avanzada y con Human-Centric Design. Entonces, eso creo que nos ayudó mucho a ganar un poco de tiempo y a ser un poco más veloz, en lugar de estar transformando desde el principio una área que ya estaba con su mindset, con su modelo de trabajo, donde de ley hubiéramos encontrado mucho más cosas que gestionar al nivel de esas evoluciones, ¿no? Creo que de ahí garantizar que tecnología, que el portafolio de proyectos esté enfocado en esa digitalización ha sido algo clave que nos ha ayudado justamente a apuntar un poco a esa adopción de productos digitales. Y creo que un gran reto que nos ha pasado este año, y creo que igual nos ha pasado a muchísimas empresas, emprendedores a nivel internacional, es realmente tener ese mindset de pensar que ese contexto de crisis que hemos vivido todos se ha visto como una oportunidad para impactar de manera positiva a los clientes, a la sociedad. Eso creo que ha sido algo clave y en lo cual nos enfocamos mucho en el Banco Pichincha. Yo creo que algo que dijiste es súper importante de cómo ustedes ya tienen este marco de trabajo dentro del banco, porque también nosotros hemos tenido la experiencia como consultores que cuando vamos donde clientes que todavía no han desarrollado este proceso y que no tienen este mindset de poder diseñar centrados en los usuarios, entonces tenemos que primero convencerlos de que es muy importante tener en cuenta esta investigación, como decía Juanca, de que siempre es muy importante investigar, poder escuchar a tus clientes, poder entender cuáles son las necesidades, sus puntos de dolor, y de esa manera empezar a crear estos productos Totalmente. Que queremos lanzar al mercado. Entonces, es importante esto que mencionas de que Banco Pichincha ya tiene esta área donde ya tienen este mindset de trabajo digital muy adoptado y ya muy en su ADN. Eso es súper importante. Y cuéntanos, Daf, de pronto también en qué peso ha tenido la percepción de seguridad. ¿Existe algún freno de parte de los usuarios para adoptar estos canales digitales actualmente, de pronto en Ecuador? ¿Cómo lo ves esa parte? Creo que eso es un elemento clave que cualquier empresa financiera debería invertir en investigar para entender bien el comportamiento y qué miedos están atados a esa percepción de seguridad, qué emociones están atadas a esa percepción de seguridad. Porque, por ejemplo, en el contexto
ecuatoriano. Sabemos todos que vivimos unas crisis financieras muy duras, por ejemplo, la de 98, donde hubo un feriado bancario. Creo que ese feriado tuvo un impacto sobre la percepción de seguridad y la confianza que la gente puede tener en instituciones bancarias. Y por ejemplo, en el Banco Pichincha somos una institución que tiene más de 110 años, entonces sí hemos vivido muchas crisis, igual en los años 29, ese feriado bancario de 98, creo que es una institución muy sólida que siempre ha priorizado esa solidez para garantizar que la gente pueda seguir adelante con sus finanzas. Y entonces creo que es un reto muy importante de la gente, por ejemplo, y creo que Juanca lo decía súper bien en la presentación previa, la gente, por ejemplo, tiene desconocimiento digital, la gente tiene desconocimiento sobre educación financiera, entonces eso pueden tener un poco de desconfianza sobre ciertas transacciones digitales, esas cosas, y servicios también. Entonces creo que no debemos asumir que la gente sabe cómo usar las cosas, que la gente sabe de qué se trata tal producto financiero o tal servicio financiero o digital, y entonces enfocarnos realmente en educar a la gente para que poder como guiarlos hacia esa adopción de herramientas, de canales, de servicios digitales. Creo que eso es un equilibrio muy interesante que debemos buscar, y eso es colaboración entre varias áreas de la institución, siempre siendo atento y escuchando a los clientes para garantizar que les vamos dando la buena información para guiarlos de la buena manera. Y porque por un lado igual les debemos también enseñar mucho los temas de ciberseguridad, y no tener como ese conflicto entre te enseño que no deber cuidado con todos esos links que sí te pueden hacer unos phishing o cosas así, pero de manera inteligente para garantizarte y demostrarte que sí, nosotros los servicios digitales que tenemos son de confianza, hay mucha seguridad atrás, y vamos a reducir ciertas fricciones para ti en front, pero atrás está súper sólido, y tienes respaldo de nuestra institución en caso que te pase algo. Y entonces creo que por ahí debemos considerar. Y por otra parte, creo que toda la parte de soporte al cliente, de soporte a la venta también en contexto real, que sea presencial, que sea digital, garantizar que vamos ayudando y guiando de la mejor manera. Por ejemplo, el Call Me Back para una venta de un producto es algo clave para poder asesorar a la persona, ayudar con sus dudas o esas cosas. El uso de la estrategia de contenido enfocada en tips financieros, salud financiera o preguntas frecuentes también son ayudas increíbles para ayudar a guiar a las personas y reducir esas dudas, ¿no? Tenemos una pregunta que nos hacen bien interesante, y es ¿a qué consideramos que se debe la alta adopción de Chile, la banca digital y menor uso del cash? Me voy a atrever yo a responder inicialmente la pregunta y a darle la palabra después a Dafne y a Camila, también con un poco de conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de vivir en Chile y básicamente yo podría decir que tiene que ver mucho con la cultura digital que hay allá. Es un país que tiene una madurez muchísimo más alta. Incluso en las primeras diapositivas de Cami había una estadística muy particular frente a la adopción de estas herramientas. Creo que la banca en Chile se ha tomado muy en serio la tarea de generar activos digitales pensados realmente en usuario. Tienen áreas específicas, los labs, que han estado totalmente dedicados no solamente a investigar, sino también a desafiar las soluciones, buscar alternativas muy apalancadas en ya, como digo, la madurez que tiene el mercado y la penetración tecnológica que hay. Creo yo que a eso se debe que haya sobre todo mucha más confianza hacia los mecanismos digitales que ofrecen allá. No sé ustedes, Dafne, Cami, si quieran opinar algo en ese sentido. Sigue Camila, yo después si quieres. Yo quería como que acotar de que mientras veía todos estos datos, algo súper interesante fue también el apoyo que tuvo el gobierno para la bancarización de los usuarios. Entonces, algo que se ve mucho es que el Banco de Estado en Chile es muy importante,
pero es porque ha trabajado muy de la mano con el gobierno para aperturar estas cuentas bancarias digitales. Entonces, eso también ha tenido un gran rol en la bancarización del país. Y obviamente, como dice Juanca, pues allá están mucho más digitalizados, hay muy buena penetración móvil y del Internet. Entonces, eso también ha ayudado bastante en ambas cosas. No, ahí súper alineada. La idea, estoy un poco desactualizada de las cifras Chile por estar trabajando solo en Ecuador desde 2 años. Pero yo creo que sí, por una parte el mercado chileno está un poco más avanzado, como si comparamos, por ejemplo, México, Brasil o Chile a nivel regional, creo que son mercados avanzados a nivel digital. Y sí, exactamente, es que creo que la parte legal ayuda muchísimo a cambiar las cosas. Es decir, que si el marco legal no está actualizado y no evoluciona tan rápido que evoluciona la digitalización, nos quedamos un poco con esos frenos, esos hitos que pueden impactar totalmente el cambio de comportamientos, ¿no? Creo que por ahí hay un tema súper interesante y esa pregunta se levanta también mucho por ejemplo, los países, cuando hablamos de accesibilidad y de inclusión a nivel digital también o a nivel de servicio, de diseño de servicio, muchos países que lo hacen súper bien es porque el marco legal está obligándolos con multas muy fuertes para obligar que las empresas sí o sí prioricen ese tipo de iniciativas. Aunque sí hay un caso de negocio gigantesco atrás, aún la gente no lo van priorizando porque no les estamos pegando duro al bolsillo con multas o cosas así, aún. Entonces, creo que por ahí el marco legal sí tiene un papel increíble en cuanto a hacer evolucionar un poco nuestros mercados. Buenísimo. Yo quisiera ahí contar algo de lo que tuve la oportunidad de hablar con Alex. Él comentaba mucho también eso, acerca de la permeación en el mercado argentino, que tiene mucho que ver tanto con la parte normativa también como con la parte de cultura digital que hay. Eh, y mencionaba un aspecto que creo que vale también la pena tenerlo en cuenta y es cómo dentro del banco incluso han adoptado una mentalidad de estar como llevando más lejos las cosas. No, me imagino no solamente por el lineamiento que recibirán desde Casa Matriz, sino también ya pues entendiendo el contexto cultural que hay en sus mercados. Entonces, creo que eso suma mucho a eso que comenta Dafne, creo que suma también el hecho al hecho de la normatividad y cómo los bancos se van acercando más, van como acortando esa barrera entre lo que era esa rigidez de sus procesos hacia ya una acomodación mucho más práctica a lo que realmente los usuarios están acostumbrándose a hacer en un contexto digital. Bueno, y también queríamos preguntarte, Daf, un poco esos activos digitales que actualmente están emergiendo en el banco Pichincha, que están teniendo mayor adopción. Y también como que a qué le atribuyen esa mayor adopción a estos activos digitales que se están desarrollando. Creo que ahí hay varios factores y como les decía, la crisis actual desde los 6 meses pasados también ha sido una oportunidad para ayudarnos a acelerar esa adopción. Hemos tenido realmente una gran adopción en productos digitales de manera general, pero lo más acogido al nivel de nuestros productos han sido las cuentas de ahorro y los créditos digitales. Creo que por ahí tuvimos mucho impacto. Y a nivel de canal, algo interesante es que hemos rediseñado totalmente nuestra banca móvil y la aplicación que hemos diseñado está realmente con un diseño centrado en el humano.
Y entonces, de haber rediseñado de manera súper profunda ese canal, nos ayudó a tener un boom increíble al nivel de número de usuarios. Ahora estamos con más de 1 millón de usuarios. Entonces, igual hay una subida al nivel de transacciones increíble, de frecuencia de uso, esas cosas de satisfacción también del usuario por ahí. Y eso gracias a siempre haber tenido escucha activa adentro del canal en el contexto real de uso, para garantizar que los clientes nos guiaban en ese rediseño. Entonces, creo que por ahí eso nos ayudó mucho a garantizar que, como les estábamos escuchando siempre, estábamos iterando siempre con los usuarios, nos ayudó mucho a ir hacia esa adopción de ese nuevo canal. Al nivel de medios de pago, creo que esa pandemia igual aceleró un poco la desmaterialización del efectivo, que por ahí hay unas temáticas interesantes. Y igual nosotros empezamos a trabajar y a lanzar la app de billetera móvil que no teníamos antes. Entonces, eso por el momento estamos justamente empezando con ese servicio, pero fue interesante ver que aunque estábamos en digitalización, teníamos que dar, por ejemplo, soporte a los tenderos, a los usuarios, que sea en contexto digital o en contexto presencial, a nivel comunicacional también, para ayudar a guiar hacia esa adopción, ¿no? Entonces, creo que por ahí hubo esos temas. Y de ahí, si pensamos en tarjeta de débito, igual la gente empezaron a usar más sus tarjetas comparado a antes. Ahí hubo un impacto interesante, pero eso gracias también a una educación al nivel de comunicación para enseñarle la seguridad de ese medio de pago. Bueno, en el contexto de crisis de salud, también de enseñar que es un medio de pago que te permite evitar de tocar efectivo, esas cosas. Entonces, creo que por ahí hubo unos temas muy interesantes. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta a Dafne, y es, ¿qué particularidades han detectado ustedes dentro de los usuarios que están mostrando mayor adopción? Es decir, quizás ustedes ya tienen esa segmentación entre cuáles son los usuarios que son más abiertos y los que son más resistentes. ¿Qué características nos puedes dar de los más abiertos y qué características nos puedes dar de los más resistentes, como lo han detectado con Banco Pichincha? Justamente actualmente estamos trabajando mucho los arquetipos del banco a nivel transversal, un poco también los journey pearls del banco. Entonces, por ahí estamos en una fase de diagnóstico muy fuerte que nos va a ayudar a entender de manera mucho más profunda esos comportamientos. Pero creo que de manera general vimos algo interesante al nivel de el boca a boca y como el que se usa mucho en e-comercio, ¿no? La validación social de los usuarios entre ellos ayuda mucho a ir hacia esos comportamientos de adopción. Al nivel de gente abierto a esas cosas, obviamente veamos muchas veces como gente que conocen el digital, que por ahí pueden tener unos conocimientos un poco más avanzados, y gente que veíamos que tenía más dudas, más miedos, al final educándolos y personalizando mucho las comunicaciones nos ayudó un poco a ir guiándolos y no solo comunicaciones, sino también ofertas, garantizar que la buena oferta llegue al buen cliente por el buen lugar. Eso nos ayudó mucho a ir como guiando según esos tipos de perfiles. Hay gente que van a estar súper digitales, que un emailing está suficiente, no quiere call me back, no quiere asesoría semipresencial o presencial, mientras hay gente que sí van a necesitar ese tipo de criterios para llevarlo hacia esos servicios. Súper. También teníamos, en cuanto a perfil de usuario, como nos había comentado también esta parte Juanca, de las particularidades que destacan a los usuarios que están mostrando la opción de los canales del banco. También hay como una inclinación particular de parte de ellos hacia los canales de atención o los canales transaccionales. ¿Cómo has visto eso de parte de los usuarios en Banco Pichincha? O sea, ¿qué canales son los preferidos de ellos
de atención o también transnacionales. ¿Sigue siendo todavía la sucursal física o cómo la has visto avanzando? Sí, creo que por ahí actualmente nosotros, bueno, tenemos la reputación un poco de tener como muchos servicios en presencial. Actualmente sí tenemos aún mucha gente que vienen a esas sucursales, entonces es clave y aunque estemos en ese proceso acelerado de digitalización, de garantizar que sí somos omnicanal, que sí podemos dar soporte en entornos físicos para no dejar así unos servicios sin puerta para que la gente pueda acceder a esas ofertas, a esos servicios, a esas asesorías. Y nuestros clientes aún sí son, hay mucho cliente físico, pero algo interesante también es porque nuestras sucursales también atienden mucha gente que no necesariamente son cliente del Banco Pichincha, pero que sí van a recibir ciertos servicios a través de los cajeros del Banco Pichincha. Entonces, creo que por ahí hay unos temas que en el futuro tendremos también que repensar para garantizar que la experiencia sea buena, no solo clientes, sino también los que aprovechen esos canales de servicio, ¿no? A nivel de particularidades de los usuarios, creo que nosotros nos enfocamos en entender, y eso como todas las iniciativas del Centro Digital, por ejemplo, en entender las emociones y las dudas que la gente tiene cuando están usando un canal, un producto, un servicio, un entorno físico digital. Entonces, y eso de manera holística. Entonces, no solo a un momento de touch point, sino a través del journey del cliente, según el objetivo a lo cual quiere llegar, entender bien esas temáticas, esas emociones para garantizar que, por ejemplo, tengo miedo de tocar efectivo con billetes o monedas. Esos son miedos. Entonces, ¿cómo girar esos miedos hacia una emoción positiva para garantizar que sí tengas ganas de cambiar tu comportamiento? Y no es que te estoy forzando, es realmente como, mira, te estoy ofreciendo ahí algo súper seguro, algo que sí te va a cuidar y entonces te vas a sentir en seguridad para poder usarlo. Creo que de ahí los temas de garantizar que los diseños que sean de servicio, de producto, de entorno, de canal, sean realmente fácil de uso, como decía Juanca previamente, esa parte de reducir esas fricciones. La ventaja de mapear esos journeys de manera holística es que permite primero alinear adentro muchas áreas del banco de, mira, aquí hay fricción también, aquí nos damos cuenta que no comunicamos de la mejor manera entre dos áreas y eso impacta la experiencia front del cliente. Entonces, creo que mapear esas cosas nos ayuda a repensar la facilidad, la simplicidad de nuestros diseños, también repensar nuestra oferta de valor y algo clave, creo, al nivel de adopción es también la parte de, tú comentabas, por ejemplo, que me encantó la parte de tiempo real. Para mí, tiempo real, contexto de uso real y no prescrito y asumido, y la parte tangibilidad de las ofertas digitales, de los productos digitales. Creo que la gente sepan que si envié una transferencia, enseguida me doy cuenta que esa transferencia sí se fue y mi amigo que está al lado la recibió enseguida. Creo que apuntar hacia esa tangibilidad, aunque estemos en un entorno virtual, es algo clave. Y por ahí, siempre estar como recogiendo el feedback de la gente en el canal donde están, al momento donde están, ayuda mucho también a ayudar hacia esa adopción, ¿no? Buenísimo. No, pues nada, de verdad supremamente agradecidos contigo, Dafne, de este tiempo que nos has concedido. Muy positivo el aporte, sobre todo en lo personal quedo con la tranquilidad de que estamos bastante alineados, de que la región está creciendo de manera pareja y bueno, pues maravilloso haber compartido. No sé, Cami, si tú quieras cerrar con algo más. Venga, Cami. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Yo creo que se pueden hacer cosas muy buenas en la región, aunque todavía vemos que nos falta, pero las personas ya se están también digitalizando y están adoptando estas nuevas tecnologías en su día a día. Entonces,
es una buena oportunidad para todos. Perfectísimo, pues mil gracias a ustedes, Camila Burbano, allá en Ecuador, Manager y UX Consultant por Multiplica, también Juan Carlos Bustamante, General Manager en Colombia por parte de Multiplica, y a su invitada, la que también estuvo con nosotros, a Dafne Ripain del Banco Pichincha, allá en Ecuador. De veras que muchísimas gracias por compartir su ideología y todo lo que hay detrás de esta gran marca. Muchísimas gracias, de verdad.